Seguimos en la pantalla de Canal E y vamos a tocar un tema que tiene que ver con los jubilados y pensionados. Esto será, por supuesto, con Florencia Marcarián, abogada previsional. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un placer estar nuevamente con ustedes. Lo mismo ¿Cómo decimos, estás, gracias Flor? por sumarte una vez más a la pantalla de Canal E. Contanos cuáles son los beneficios o novedades que tendrán jubilados y pensionados en noviembre. Para aquellos que están cobrando la mínima, pero que pudieron jubilarse con 30 años de aportes o más y no tuvieron que acudir a ninguna moratoria, a ningún plan para regularizar deuda, para ellos, como no pueden cobrar menos del 82% del salario mínimo y como va a haber un aumento de este salario mínimo para el mes de noviembre, que va a ser de 146.000 pesos, van a estar percibiendo un bono de 32.260 que se suma al de los 37.000 pesos Claro. y a los 15.000 pesos que se otorga por el PAMI. Así que van a estar cobrando un haber de 171.700 pesos. Tienen más o menos un 40% de bonos en la conformación de su ingreso. Así es. Y hay que, tener en cuenta que estos bonos no forman parte del haber, así que para el aumento que se espera para diciembre no va a ser sobre este monto, sino sobre los 87.460 para aquellos que cobren la mínima, ¿verdad? ¿Qué pasará, Florencia, cuando estos bonos no sean entregados? ¿Habrá un ajuste tal para alcanzar esta misma suma? Es que por ahora no puede pensarse en que no se sigan otorgando estos bonos, ¿verdad? Porque pasa esto, que si no el jubilado, el pensionado se encuentra con que está cobrando menos que el trimestre anterior. Entonces esto que fue pensado para una única vez y que se sigue aplicando hasta el día de hoy, pareciera que no va a tener un fin, por lo menos no por el momento, hasta que lo integren en el haber. El problema es que en el momento en que esto pase a ser, el bono se integra al haber, van a haber, por supuesto, nuevos reclamos, porque hay todo un universo de jubilados que se quedó sin cobrar ese bono. Claro. Flor, ¿qué podemos esperar? ¿Qué sabés de las fórmulas de jubilación que puede traer Javier Milei si se impone en el balotaje? ¿Qué pueden esperar los jubilados con eso? ¿Hay algo claro o todavía no hay ningún lineamiento respecto a lo que tiene que ver con jubilaciones? Por esto que te decía Martín, ¿no? De si le sacaban estos bonos, no se pagaban, ¿cómo se va a manejar? El tema es que lo que se planteó era volver al régimen anterior, que incluía el régimen de capitalización, ¿no? El régimen AFJP. privado, lo que tenía que ver con las AFJP, así es. Pero también se planteó que primero habría que hacer algunas reformas antes de poder modificar el sistema jubilatorio. Que por supuesto hay que entender que sí es necesaria una reforma en lo que respecta a lo previsional, pero antes hay que solucionar muchas cosas antes, especialmente lo que hace al trabajo registrado en Argentina, que es una gran problemática y uno de los motivos por los cuales la mayoría necesita de las moratorias para poder llegar a la jubilación. Florencia, si hacemos un repaso histórico por estas fórmulas aplicadas y ya en el último tiempo, digamos, hubo diferentes fórmulas, porque con la gestión de Mauricio Macri, la manera de llegar a los aumentos de las jubilaciones y pensiones era distinta a la implementada actualmente y a la implementada antes de su gobierno. En base a la información que manejás y a las consultas que seguramente te lleguen por parte de tus clientes, ¿cuál sería hoy el ingreso de un jubilado que cobra la mínima según la fórmula implementada por Mauricio Macri y cómo hoy ven una pérdida en su ingreso justamente? La pérdida de los jubilados es de aproximadamente un 30% del poder adquisitivo desde aquella época. El problema es que la fórmula de movilidad, que hoy vemos que no alcanza, porque incluso se reconoce que no llega a empatar a la inflación y por eso este sistema de refuerzos previsionales, lo que conocemos como bonos, en aquella época la otra fórmula tampoco funcionaba, no acompañaba al jubilado, pero en épocas de inflación como lo es hoy en día, aquella otra fórmula resultaría mucho mejor para el jubilado. Claro, porque el impacto de la inflación es la que hace esta pérdida en el poder esta gran adquisitivo. pérdida, porque lo que se planteó cuando se cambió la fórmula en el gobierno era la inflación no va a ser tan alta, entonces la incidencia del
salario del jubilado no va a estar atada a la inflación. Claro, cuando la inflación que tenemos es de 12% mensual, por supuesto que esa fórmula resulta obsoleta y habría que encontrar algún índice, Flor, respecto a un porcentaje de la canasta básica, mínimo un 70% de la canasta básica cubierta. Hay que pensar en la canasta básica porque hoy en día que ha superado los 313.000 pesos y un jubilado con la mínima, que apenas puede llegar a cubrir la mitad con los bonos, con todos los refuerzos que se están dando, con la devolución del IVA, apenas llega a la mitad, ¿no? Y con mucho esfuerzo. Y tampoco es para todos, por ejemplo, para aquellos que cobran este plus, este bono de 32.000 pesos, que son aquellos que pudieron jubilarse con 30 años de aportes o más, pero están cobrando la mínima. Es algo que no se puede creer, ¿no? Que Claro, en no. Argentina un jubilado que ha trabajado y ha aportado los 30 años y no necesitó una moratoria esté cobrando la mínima y que necesite un bono para acompañar, ¿no? Para poder llegar a fin de mes. Florencia, cuando Sergio Massa habla de recuperar ese poder adquisitivo perdido por los jubilados y pensionados, ¿cómo planea hacerlo? ¿Cuál es la propuesta previsional? Por el momento la propuesta es la que se viene implementando. Acompañar con este sistema de los refuerzos, seguir con esta fórmula de movilidad, porque no está en los planes modificarla por ahora, y bueno, y seguir acompañando con distintas medidas, ¿no? Más allá de los bonos que se han dado, se han implementado distintas medidas, como por ejemplo la restitución del IVA, los créditos que se han ido otorgando. Ahora, todo es muy bueno si uno piensa que es más dinero para el bolsillo del jubilado y que estas medidas ayudan, pero la realidad es que, por ejemplo, el tema de los créditos, claro que ayuda, pero la mayoría de los jubilados lo utiliza para poder pagar deudas, no es Claro. que se puede dar un gusto que lo usa para otras cosas. Flor, ¿y alguno de estos bonos podría quedar firme de todos los que se dieron como para incrementar un poco el haber de los jubilados? Habrá que ver cuáles son las medidas que toman con respecto a esto, pero sería interesante que estos refuerzos previsionales que se vienen dando ya hace tiempo, ya desde el año pasado, pudieran quedar integrados al haber. ¿Y esto te Para daría, que cada más vez o que- menos ese número, Flor, 70% de la canasta básica? No, yo dudo que que esos aumentos lleguen a cubrir el 50% de la canasta básica. Claro. Eso se da con todas estas medidas, pero no como algo definitivo. La pregunta por ahí parece un centro a la olla, Florencia, pero ¿por qué no se integran estos bonos al haber? Es que el problema está en que seguramente en el momento en que pasen a integrar el haber, van a llover los reclamos. Reclamos judiciales, ¿no? Primero ante el organismo previsional, por supuesto, y después va a generar muchos reclamos en vía judicial, porque primero que aquellos que recibieron el bono no tienen el mismo aumento que aquellos que quedaron excluidos. El último aumento fue de un 23.29% para todos los jubilados y pensionados. El que recibe el bono, por supuesto que está en condiciones inferiores, ¿verdad? Porque uno no puede comparar aquel que cobra la mínima de 87.000 pesos con alguien que cobra un poco más. Pero también dónde está el límite, ¿no? Porque el que cobra apenas un peso más, 2 pesos más que el mínimo establecido se quedó excluido de toda ayuda. Entonces esto puede llegar a generar reclamos, juicios nuevamente, y bueno, por supuesto que esto no es conveniente, ¿no? Está claro. Florencia, Para un sector. ¿cuál es el universo de jubilados y pensionados que cubre la canasta básica? Son muy pocos. Hay que pensar que en Argentina son 4,5 millones los que cobran el haber mínimo. Claro. Y no llega a ser el 5% los que cobran haberes medios, ¿no? Entre 200.000 y 400.000. Así que es muy poco. Flor, ¿qué se sabe de las jubilaciones de privilegio? Algo que muchos se están planteando cómo eliminar esas jubilaciones para poder repartir entre el resto de los jubilados. Pasa que, a ver, más allá de las jubilaciones de privilegio, que son realmente es muy escasa la población que llega a esos haberes, incluso las personas que cobran entre 1 millón, 3 millones no llegan al 1%. Habría que pensar quizás
en solucionar el tema del haber mínimo, ¿no? Primero pensar en eso, en poder subir el haber mínimo que pueda representar un porcentaje importante, ¿no? De la canasta básica, porque quizás es difícil pensar que todos los jubilados puedan estar cobrando el total de la canasta básica como un haber, ya sea de la jubilación o de la pensión. Pero algo que se acerque, ¿no? Por lo menos que pueda estar por encima de la mitad, porque la realidad es que con 150.000 pesos hoy en día también es muy difícil poder llegar a fin de mes. Se ha escuchado y lo escuchamos cuando vienen a la consulta, gente que cobra 200.000 y también le cuesta. Sí, absolutamente. Claro, ese sería el 70% que hablábamos, ¿no? De la canasta. Así es. Florencia, gracias por el tiempo. Gracias, Flor. Muchas gracias a ustedes y que tengan buenas tardes. Igualmente, hasta luego.